Exposición del capítulo 2, artículo 25 al 43 de la ICR. Bueno, el artículo 25 nos dice que los contribuyentes podrán afectar las deducciones siguientes. Por ejemplo, unas de ellas son las devoluciones que reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio o costo de lo vendido. También nos menciona que los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones o las inversiones o créditos incobrables o pérdidas en caso fortuito, fuerza mayor por enajenación de bienes distintos a los que se refieren a la fracción 2 de ese artículo. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, incluidas las previstas de la Ley del Seguro de Desempleo. Así como el artículo 26, tratándose de personas morales residentes en el extranjero, así como de cualquier entidad que se considere como persona moral para efectos impositivos en su país, que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, nos dice o se puede decir que estos se podrán efectuar en las deducciones que corresponden a las actividades del establecimiento permanente, ya sea de erogadas en México o en cualquier otra parte, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en esa ley y en su reglamento. El artículo 27 nos da a entender que las deducciones autorizadas en ese título deberán reunir los siguientes requisitos: ser estrictamente indispensables para los fines de las actividades contribuyentes, salvo que se trate de donativos o numerosos ni renumerosos, que satisfagan los requisitos previstos en esta ley, en las reglas generales que para el efecto establezca un servicio de administración tributaria y que se otorguen en los siguientes casos: a la federación, a entidades federativas o municipios y sus organismos descentralizados que contribuyen conforme al título 3 de la presente ley, así como los organismos internacionales de los que México sea miembro de pleno derecho, siempre que los fines para que los dichos órganos fueran creados correspondan. El artículo 28, para los efectos de este título no serán deducibles. Esto quiere decir que los pagos por impuestos sobre la renta o, por así decir, a cargo del propio contribuyente o de terceros, ni los contribuyentes de esta parte subsidiada que originalmente correspondan a terceros, conforme a los que las disposiciones relativas, excepto tratándose de aportaciones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo de los patrones incluidas y previstas en la Ley del Seguro o Desempleo. El artículo 29, las reservas para fondos de pensiones o jubilaciones de personal completamente a las que establece la Ley del Seguro Social y de primas de antigüedad se ajustarán a los siguientes. Deberán crearse y calcularse en términos de que los requisitos se fije el reglamento de esta ley y repartirse uniformemente 10 ejercicios. Dicho cálculo deberá realizarse cada ejercicio en el mes que contribuye la reserva. La reserva deberá invertirse cuando menos un 30% en valores a cargo del gobierno federal. El artículo 30 nos dice que los contribuyentes que realicen obras conscientes en desarrollo inmobiliario o fraccionamiento de lotes, los que celebren contratados de obras de inmuebles de fabricación de bienes de activo fijo a largo proceso de fabricación y los presentadores de servicios turísticos del sistema del tiempo. El artículo 31 dice que las inversiones únicamente se podrán deducir mediante la aplicación en cada ejercicio de los 200 máximos autorizados en esta ley sobre el monto original de la inversión, con las limitaciones en deducciones en que su caso establezca esta ley. En la sección 2 de las inversiones, bueno, esto nos dice, por ejemplo, menciona en el artículo 32, para los efectos de esta ley se consideran inversiones a los activos fijos, los gastos, cargos diferidos y las erogaciones realizadas en periodos preoperativos que conformen los siguientes conceptos. Activo fijo es el conjunto de bienes tangibles que utilicen contribuyentes para la realización de sus actividades que se
demeritan por el uso del servicio del contribuyente y por el transcurso del tiempo de la adquisición de la fabricación de estos bienes, tendrá siempre como finalidad la autorización de los mismos para el desarrollo de las actividades contribuyentes y no de ser anegados dentro del curso normalmente sus operaciones. El artículo 33, los porcientos máximos autorizados tratándose de gastos a cargos diferidos, así como para las erogaciones realizadas en el periodo de preoperativos con los siguientes: 1.5% para cargos diferidos, 10% para erogaciones realizadas en periodos operativos, 15% para reglas de asistencia técnica y tratándose de contribuciones a 10% para inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, artísticos, históricos o patrimoniales conforme a la Ley Federal sobre el monumentos de zonas arqueológicas del Instituto Nacional de Antropología. El artículo 35 nos habla que para las maquinarias y equipos distintos de los señalados en el artículo anterior se aplicarán de acuerdo a las actividades en que sea utilizados los porcientos siguientes. Por ejemplo, 1.5% de la generación, conducción, transformación y distribución de electricidad en las moliendas. El artículo 36 nos dice que la deducción de las inversiones se sujetará a las reglas siguientes. 1. Las reparaciones, así como las adaptaciones a las instalaciones que se consideran inversiones, siempre que implica acciones o mejores en el activo fijo. En ningún caso se consideran inversiones los gastos por concepto de conservación, manteniendo y reparación que arquee en el objeto de mantener un bien y que se trate en condiciones de operación. En el artículo 37 nos dice que las pérdidas de bienes del contribuyente por caso fortuito o fuerza mayor no se reflejan en el inventario y serán deducibles en el ejercicio en que ocurran. Las pérdidas serán igual a la cantidad pendiente de deducir, la fecha en que se sufra, la cantidad que se recupere y se acumulará en términos del artículo 18 de esta ley. En el artículo 40 nos dice que los contribuyentes que celebren contratos de arrendamiento financiero y opten por acumular como ingreso del ejercicio la parte del precio exige durante el mismo, que deberán deducir el costo de lo vendido en la porción de representar el ingreso percibido en dicho ejercicio respecto al total de pagos pactados en el plazo inicial forzoso, en lugar de deducir el monto total del costo de la vendido al momento en el que se enajen las mercancías. Y por último, el artículo 43 nos dice que cuando los contribuyentes con motivo de la prestación de servicios proporcionen bienes en los términos establecidos en el artículo 17, el segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, solo se podrán deducir en el ejercicio en el que se acumule el ingreso. Por lo tanto, se dice que esta prestación del servicio valdados conforme a cualquiera de los métodos establecidos en el artículo 41 de esta ley.